Corre el año 1965. En el mundo, en Nueva York, es asesinado Malcolm X, activista por los derechos de los negros en Estados Unidos. Mao emprende la revolución cultural del proletariado en China. El ejército estadounidense hace un bombardeo intensivo sobre población civil en Vietnam del Norte. 3 años después de su apertura y tras 2 años de sesiones, en diciembre del 65 se clausura el Concilio Vaticano II. Sobre el mundo pesaba la amenaza de una tercera guerra mundial y el clima de la Guerra Fría dominaba las relaciones entre las grandes potencias. En España todavía no se ha borrado la huella de la contienda civil, y Vallecas es uno de los barrios que ha quedado terriblemente afectado. Pero el país se va reconstruyendo poco a poco. Visto el panorama global, vamos a aterrizar en nuestra realidad local, donde personas de todas las edades y condiciones afrontaban las dificultades, ora con temor, ora con humor, con preocupación o con esperanza, buscando mejores condiciones de vida. En este contexto van naciendo, en ese mismo año, unas parroquias que son la expresión de la iglesia local y que quieren vivir con la gente, compartiendo sus gozos y esperanzas y también sus sufrimientos. Yo llegué a este barrio cuando tenía 6 años y bueno, fui al colegio, fui creciendo y lo que sí recuerdo es que en un momento determinado, pues a lo mejor tendría 10 años, 12, por ahí. Uno de los sacerdotes, Sebastián, estuvo en mi casa hablando con mis hermanas pues para ver la posibilidad de trabajar, de hacer algo pues a nivel, digamos, con la gente. A partir de ahí se puso en marcha la parroquia María Mediadora. De hecho, yo trabajé, digamos, en su construcción, pues ayudando en lo que pude. Paralelamente se hizo al lado un centro de jóvenes, pues nos reuniésemos allí pues para hacer algún tipo de actividad, para cantar. En nuestros barrios vallecanos se experimentaba una gran afluencia de personas inmigrantes de los pueblos, en particular de Extremadura y Andalucía, expulsadas de sus lugares de origen por la pobreza, buscando una vida mejor en la capital. Muchas de estas personas llegaban con escasos recursos y se instalaron en condiciones difíciles en lo que entonces era la periferia de la ciudad. En estas condiciones precarias, mucha gente sobrevivía gracias a la solidaridad vecinal. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. En esta época empieza a fraguarse en la zona de Palomeras, Sandy, el movimiento neocatecumenal, con el liderazgo de Kiko Argüello y Carmen Hernández, pero pronto se trasladan a otros barrios. En la década de los 60, los principales problemas del barrio están asociados a la vivienda, al agua, a los transportes y a problemas de trabajo. También se sufren problemáticas derivadas de la falta de libertades, porque la gente no se puede asociar, reunir o manifestar para solucionar sus problemas. La educación es un reto. Las condiciones eran indignas y apenas había escuelas oficiales. Había personas que daban clases a los niños y niñas en sus propias casas o en algún barracón habilitado al efecto. La mayoría ni siquiera eran maestros. Ante el crecimiento de la población y la construcción de nuevos barrios, la parroquia madre, San Pablo,
que había llegado a tener 125.000 personas de feligresía, se desmembra en 15 nuevas parroquias entre los años 60 y 65. 5 de ellas, creadas en 1965, son las que hoy constituyen, junto con San Pablo, el Arciprestazgo de San Pablo, y cuyos 50 años conmemoramos hoy aquí. Yo llegué a San Cosme en el año 72, después de haber estado 9 años en San Pablo. En esos 9 años fui testigo presencial de toda la división de parroquias, de todas las que salieron, sobre todo de las 12 últimas. Apareció Enrique de Castro y ya con Enrique comenzamos el planteamiento de una parroquia pues completamente distinta a la que nos habíamos encontrado. Tratamos de que fuera una parroquia al servicio del pueblo, cambiamos la vivienda, salimos de vivir aquí cerrados en la parroquia, nos fuimos a vivir al barrio con la gente, cambiamos nuestro estilo de vida en cuanto a dependencia económica. Poco a poco fuimos cambiando toda la estructura parroquial, cambiamos toda la estructura de ordenación del templo, poniendo el altar en el centro, 2 bancos alrededor, se comenzaron las misas dialogadas, hubo una liberación económica de todo lo que la gente tenía que aportar por cualquier concepto, bodas, bautizos, expedientes matrimoniales, etcétera, etcétera. Cambiamos el tratamiento que queríamos que la gente nos diera, nada de usted, de tú. El saludo habitual pues pasó del estrechar las manos al beso. Muchos religiosos y religiosas se sintieron también llamados a trabajar en estos contextos de miseria, para ayudarles a salir de esta situación y acompañarles en su camino. Hermanitos y hermanitas de Foucault, hijos de la caridad, claretianos, franciscanas, dominicas y dominicos, y otros muchos de diferentes congregaciones, han estado presentes y cercanos al trabajo de desarrollo y asistencia en estos barrios. Su presencia siempre ha sido agradecida y valorada por las gentes sencillas que han podido ver en ellos un rostro cercano y fraterno de Iglesia. Nuestra congregación, la Sagrada Familia de Urgel, a partir del Vaticano II se plantea la urgencia de ir a lugares donde más se nos necesitaba. Teníamos un colegio y una residencia universitaria en Moncloa y una religiosa madrileña anduvo todo lo posible para conseguir un terreno en Vallecas. Entonces, en el año 63 pues, pusimos la primera piedra y ya estamos aquí por varias necesidades que vimos, ampliándolas actualmente también, porque las necesidades siguen existiendo. Estamos 8 religiosas con misiones muy variadas, en la enseñanza algunas, algún médico, alguna teóloga, donde podamos ayudar a más de lo que podamos. Principalmente nos sentimos queridas y acogidas por la gente. Durante 12 años dimos lugar a la parroquia del Patrocinio de San José, nos lo pidió el obispado. Normalmente a nivel de sacerdotes, muchos nos conocéis, teníais aquí los retiros con el obispo Iniesta, venía Tarancón, el salón de actos ha estado abierto a todos los partidos políticos porque creemos que ese es el Evangelio. Puertas abiertas y no negar nada a nadie, y os agradecemos el detalle de que contéis con nosotras. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Y que posiblemente sin ese barrio, sin esos curas, sin esa gente, sin esa otra forma de ver la iglesia diferente a mi niñez, donde hablamos de una iglesia de los pobres, donde hablamos del humanismo cristiano, de Jesucristo como un ejemplo revolucionario de alguien que fue capaz de sacrificar y dar su vida por la humanidad, mitos de la historia que de alguna manera tenían una semejanza a aquel Jesucristo de los Evangelios, que nos hizo ver la misa y la iglesia de otra manera,
que se creó una misa de jóvenes a la 1, donde yo a los 16 con mi guitarrita cantaba todos los domingos, canciones de poetas, canciones de Paco Ibáñez, Abuelo, ¿dónde está Dios?, de Atahualpa Yupanqui, donde el cura, en lugar de leer solo la Biblia, también leía poemas de León Felipe. A lo largo de estos años, los problemas principales que afectaban a los barrios fueron variando. Si primero fue la vivienda, el agua, los transportes, más adelante algunos de estos problemas se mantuvieron, pero aparecieron otros, como las drogas, el desempleo, la delincuencia, el afán consumista promovido por las fuerzas económicas dominantes, etc. La vivienda que había aquí en el barracón, como no la pensábamos utilizar, pues se hizo un pequeño estudio con la gente del barrio de necesidades concretas que pudiera haber y a las que se pudiera dedicar la casa. Salieron dos fundamentalmente: el problema de la tercera edad, entonces no habían centros de la tercera edad, y el problema de los hijos de las madres que tenían que trabajar fuera del hogar. Tuvimos conocimiento de algunos casos que realmente eran hirientes, ¿no? Alguna madre que para irse a trabajar tranquila pues dejaba al hijo atado a la cama. Entonces la gente optó por crear de la vivienda una guardería infantil que pensamos que iba a tener un carácter provisional, porque entonces no existía ningún centro de este tipo en toda esta zona. Pero el carácter provisional luego se tradujo pues en 23 años de existencia de la guardería, hasta que ya nos ahogó la parte económica y tuvimos que cerrar. Hubo un reto añadido, no siempre fácil de sortear. Durante algo más de una década, la iglesia y el barrio se encontraron con los finales de la falta de libertades, previas a la transición. Estas parroquias fueron espacio de acogida para todos, independientemente de su ideología, siempre con métodos pacíficos y apoyando la búsqueda democrática de la mayoría de los ciudadanos. Fueron espacio de reuniones políticas, prohibidas fuera, de asambleas de trabajadores en conflicto, de reproducción de boletines y octavillas en sus multicopistas, saturadas de peticiones para contar lo que de otra manera no era posible. Muchos de los que se titulan cristianos no tienen de ello más que la careta, pues en su actuación son compañeros de viaje, cuando no actores principales de la gran conspiración comunista. Hay que recordar que por repartir un boletín de la JOC el 1 de mayo del 75 en la puerta de una fábrica, 2 militantes de algunas de estas parroquias y un cura obrero fueron detenidos y pasaron 1 y 2 meses respectivamente en la cárcel de Carabanchel. Muchos fueron sancionados con multas en esta época. Creamos unos cursos de cocina, ¿no? y nos lo prohibieron gubernativamente porque eran más de 20 mujeres. Y entonces protestamos, dijimos, pero bueno, que son cursos de cocina. Entonces dijeron que bueno, que de acuerdo, pero con un policía en la clase. Entonces venía un policía. Entonces eso nos hizo abandonar. Un día, cuando aún me movía por aquí, por el barrio, yo venía de una misa y estaban 2 policías parados con sus motos y tal. Y yo venía por la acera. Y de pronto se me ocurrió, dijo, mire usted, buenos días. Antiguamente, cuando veíamos a policía, nos daba miedo. Ahora nos da alegría. Bueno, entonces luego yo solo me he acordado las veces que nos ha dado miedo concretamente San Pablo y en todos estos tenía miedo por mis parroquias y por mí mismo también. Hubo ratos que las pasé canutas, porque aquella situación, en transición, queríamos otra cosa y aún no llegaba. Ese mismo año, en marzo, fue suspendida por orden gubernativa la reunión plenaria de la primera Asamblea Cristiana de Vallecas. En ella habían trabajado más de 150 grupos cristianos,
junto con el obispo Alberto Iniesta, a lo largo de todo un año. A finales de los años 50, un pequeño grupo de sacerdotes jóvenes habían iniciado en España la experiencia francesa de los curas obreros. En la década de los 60, ese movimiento no deja de crecer. Algunos de nuestros curas, entre otros de toda España, deciden renunciar a la paga de curas e ir a trabajar con sus manos. La esperanza de Jesús de Nazaret hay que hacerla en el Tajo. Obreros, peones, electricistas, pintores, barrenderos compaginan estas tareas con sus servicios en las parroquias y en los movimientos apostólicos. Nombres como los de Fernando, Enrique, Alfonso, Guillermo, Manolo, Julio y otros cuantos están asociados a esta opción. Descubrías que la gran cantidad de cosas que habías aprendido en la iglesia, en el seminario y tal, se rompía, se estrellaba con la realidad que nos encontrábamos, ¿no? Con lo cual, pues claro, te ibas vaciando de muchas cosas, ibas empezando a recoger cosas nuevas y a aprender de la gente. Y yo recuerdo con Fabián, cuando murió Fabián, lo dije porque lo habíamos, él y yo hablado alguna vez también, que aquí nos hicieron curas a imagen y semejanza del barrio. Nos enseñaron a ser curas esta gente. Creo que a todos nosotros, ¿eh? Lo del trabajar y todo esto, pues claro, era parte de lo mismo. Nada era postizo, sino que era lo normal, es que trabajáramos. Lo normal es que no cobráramos de la iglesia nada, porque ¿qué ibas a cobrar? Ni la voluntad, es decir, sino que la gente va descubriendo que la parroquia es esto de todos, y entonces la gente empezaba a colaborar con sus manos para trabajar, para arreglar cosas, o con perras pues para alguna cosa concreta que se necesitaba. Pero era ya la necesidad lo que producía que se creara una bolsa común, ¿no? Una bolsa de solidaridad o de autoapoyo, de lo que fuera. Todo esto nos enseñó una manera nueva de vivir la fe, la importancia del laico, el descubrimiento de que el cura no es más que un punto de relación o en una comunidad, y que por lo tanto tiene que estar muy abierto a que se pueda producir siempre pues, el encuentro, la reconciliación. También en estas parroquias se desarrolló la JOC de esa época, siguiendo el método ver, juzgar, actuar, para analizar y transformar las realidades desde la perspectiva de los jóvenes en los trabajos y en los barrios, aplicando la mirada del Evangelio. Antes de que empezáramos nosotros a funcionar como JOC, en Vallecas ya había existido otro grupo de JOC. Me acuerdo de Fernando Carracedo, de Julián Huelves. Nosotros empezamos realmente, más que como JOC, como jóvenes, alrededor de la parroquia de Sandy, de María Mediadora. El grupo de amigas mío era de Pedro Laborde. El tipo de misas que se hacían en Pedro Laborde era un pestiño, y entonces pues queríamos buscar otra cosa. Nos hablaron de Sandy y allí que nos bajamos nosotras. Era otro tipo de misa, era otro tipo de iglesia, y además estaba todo el movimiento en torno a Luis Pastor, que empezaba a cantar en aquella época. Para nosotros fue descubrir otra cosa que no tenía nada que ver con lo que habíamos estado viviendo hasta ese momento. En esa época llega también allí a Sandy Rufo, que era seminarista en ese momento y que ya pertenecía a la JOC. Empieza a iniciar a un grupo de chicos, se hace el primer campamento de chicos, porque en aquella época lo de mezclar chicos y chicas todavía no era muy habitual, y bueno, empieza el movimiento de la JOC. Los más mayores se inician con Rufo, y poco a poco los que éramos un poquito más jóvenes vamos entrando también en la JOC. Se consolida un movimiento muy importante de jóvenes con mucha presencia en la iglesia de Sandy, y una vez que aquello está consolidado, los militantes de la JOC decidimos que hay que ir a otros barrios a iniciar a la JOC, y ya es cuando en Pedro Laborde está Fernando Carracedo de párroco. Un grupo de gente nos subimos a Pedro Laborde, empezamos a iniciar la JOC también. Los militantes de la JOC estamos ya muy insertos en los clubes juveniles, que era desde donde se le daba respuesta a las necesidades de los jóvenes del barrio.
las mismas que teníamos nosotros porque éramos de la misma edad. Lo que pasa que nosotros con una perspectiva distinta de clase y de creyentes que éramos, ¿no? Mucha gente giraba en torno a la iglesia, unos creyentes y otros no creyentes, pero el ver, juzgar y actuar estaba presente en nuestra vida y en las acciones que llevábamos. Teníamos una presencia muy activa en la iglesia. Muchos jóvenes de la JOC se organizaban en sus empresas, pero muchos estábamos organizados en el barrio y por eso se llegó a crear un movimiento juvenil muy importante. Como había gente más joven que aún no podía entrar a la JOC porque eran demasiado jóvenes, se crea lo que llamábamos el movimiento juvenil y también el movimiento de los PREAS. A partir de ahí, digamos, de ese núcleo de centros de jóvenes, pues fueron llegando otros sacerdotes pues, que nos animaron a hacer otro tipo de actividades. Hacíamos las excursiones, festivales, cineforum, que de alguna manera hacía que los jóvenes pues, no solamente estuviésemos matando el tiempo de un lado para otro o en los billares, sino que bueno, pues, hacíamos algo que creíamos que era un positivo para despertar la conciencia y para ser un poco más personas de lo que la sociedad actual nos estaba ofreciendo. La JOC y la parroquia nos enseñaron que no era solamente actuar, sino también un poco reflexionar desde la perspectiva de la fe, de la evangelización, de Jesucristo, y bueno, pues hacíamos algún tipo de retiro, un poco más, por decirlo entre comillas, espiritual. Cuando decido dejar ya la oficina para dedicarme a ser cantante, ¿no?, y militante, porque en el fondo mi opción de dejar la oficina no era solo ser cantante, sino la labor que yo venía haciendo en mi barrio, más allá de la canción, que tenía que ver con los grupos de jóvenes. Salía a las 3 de trabajar, durante las tardes me reunía con ellos, los domingos hacíamos un congreso en la ciudad de los muchachos del Puente Vallecas, donde nos reuníamos 500 jóvenes de todos los barrios obreros de Madrid, todos relacionados con la Juventud Obrera Cristiana, que es un poco de donde se nutre el movimiento obrero, sindicalista y político de este país. O sea, la OAC, que era de mayores, y la Juventud Obrera Cristiana es un poco la escuela donde se van formando militantes para luego los partidos políticos y el mundo sindical y el mundo obrero, ¿no? A finales de los 70, la OAC, también presente en nuestras parroquias, inició un proceso de diálogo con los obispos para potenciar la pastoral obrera, creándose la Subcomisión Episcopal de Pastoral Obrera. Hoy siguen trabajando y participando en distintas iniciativas sociales y evangelizadoras. Referente a la misión evangelizadora de la Iglesia, no solo en el campo de acompañar las luchas y esperanzas de un pueblo, sino en el de explicar directamente el mensaje de Jesús, las parroquias y comunidades se encontraron en los inicios con personas que habían sido bautizadas, conocían más o menos algunas normas de la Iglesia Católica, pero apenas conocían el Evangelio en directo. Este fue el reto que dio lugar a las primeras catequesis de adultos, a los grupos de lectura de la Biblia, para que todas las personas del barrio, incluso la gente más sencilla y sin muchos estudios, pudieran escuchar de primera mano el mensaje de Jesús de alegría y esperanza y de compromiso con los más pobres y oprimidos. Cuando yo empiezo, bueno, claro, fue en julio vacaciones de Fernando, en agosto mis vacaciones, y cuando vuelvo de mis vacaciones de esto, han llegado Rafa y Javier Cuevas, y ya se han organizado las cosas que tienen que hacer en la parroquia, y a mí me dicen, tú de los niños. Fijaros que había, pues, igual 100 niños para la catequesis, y los ponían a todos en los bancos de la iglesia, y se les daba como antiguamente, pues eso, lecciones, se les ponía notas, se les pasaban lista, les obligaban a ir a mí. Bueno, aquí hay que empezar otra cosa nueva. Bueno, pues fue para nosotros, el empezar con los niños significó ir a las casas, a las familias de ellos, ¿no? Porque de eso no se nos ocurría estar con niños, sin a la vez conocer su ambiente familiar, social, en fin, como... Y ya entonces ya no fue tratar solo con niños, sino que de ahí a los padres. Los niños dieron margen para crear muchas cosas del mundo de los adultos, pero relacionadas con los niños. Escuela de padres, escuela de mujeres, porque ellas necesitaban hacer algo más que estar
cocinando en la casa. Sí, fue el trato ya con las familias y entonces eso supuso ya mucho encuentro de barrio. Tratamos de amoldar nuestro encuentro con los niños a partir de sus necesidades, qué es, cómo vivían ellos, su ambiente, su mundo familiar, social, lo que pasaba en el barrio. Tanto que se potenció mucho el trabajo de campo por los propios niños, como si fueran periodistas. Ir por las casas y preguntar a los vecinos y tal, que trabajaban, cómo habían venido a Madrid, cómo pues todo el mundo de la migración de ellos, ¿no? Y eso fue muy bonito, el movimiento de niños era muy grande. Para formar a los más pequeños, se hizo un plan de catequesis para todas las parroquias. Fue muy importante el papel del ECOE, antes COE, como centro de recursos educativos, con el impulso de Martín Balmaseda, que había sido nombrado delegado de catequesis en la vicaría. Muchos laicos y laicas y algunos religiosos colaboraron en este proyecto a lo largo de 40 años. El ECOE, además de hacer materiales de catequesis, fue muy conocido por la elaboración de materiales para adultos a través de los famosos montajes de diapositivas que se utilizaron hasta que los vídeos pasaron a dominar la escena. Los materiales del ECOE estaban a disposición de todos y eran utilizados por las parroquias y por diferentes colectivos para abordar muy diversos temas y ayudar a crecer la conciencia cristiana y social de los vecinos y vecinas de los barrios. Del 13 al 18 de septiembre de 1971 se celebró en el Seminario de Madrid la Asamblea Conjunta Obispos Sacerdotes. Fruto de 5 años de preparación, fue uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia española de todos los tiempos. Fue un gesto aperturista de los obispos españoles convocar a todos los sacerdotes para reflexionar juntos y juntos buscar los caminos para la aplicación del concilio en España. Algunas de las conclusiones iban en esta línea que respaldaba el concilio y lo concretaba. Un hecho simpático y constructivo es el encuentro que se viene haciendo desde hace más de 30 años, la llamada Comida de los Curas, los martes en un mesón del barrio, a la que asisten de manera voluntaria los presbíteros de este arciprestazgo y de otros de la Vicaría Cuarta. Es una ocasión para encontrarse en un clima distendido y fraterno y comentar aspectos de interés pastoral o social. El 14 de febrero de 1976 se manifiestan en Vallecas 10.000 personas para protestar por los planes parciales y las deficientes condiciones de vida. El 25 de julio son ya 25.000 los vallecanos que se movilizan por una mejor calidad de vida. En toda esta lucha continua, a lo largo de los años 80 y 90, hay dos puntales en el barrio que colaboran entre sí y están junto a los vecinos: las parroquias y las asociaciones vecinales. Bueno, pues nosotros llegamos a Vallecas a finales del 82 y nos encontramos un barrio movilizado. Fue una experiencia muy fuerte y muy interesante. En aquel momento se estaba luchando por la remodelación. Eran 12.000 viviendas, más de 40.000 personas realojadas. Y Vallecas estaba movilizado. Existía una coordinadora de asociaciones de vecinos que controlaba un poco el desarrollo del plan y de los problemas que teníamos en los barrios. Había una coordinadora de vivienda donde se reunía bastante gente con frecuencia para intentar ver todos los problemas asociados a esa remodelación, que la gente vivía con mucho interés y con muchas ganas, porque significaba el fin de las casas bajas y el comienzo de una vida mucho más digna en los pisos, ¿no? Con agua, con luz, con servicios, cosa que no habían tenido. Recuerdo entonces también la cantidad de luchas en las que estaba implicado el barrio. Por ejemplo, la escuela de adultos, que se fraguó en el barrio también, desde el Colegio Centro Cultural Palomeras, con la presencia de Mari Carmen García Nieto, que sigue funcionando hasta hoy.
y que intentaba también aportar un apoyo a la vida de las mujeres, especialmente, ¿no?, las mujeres mayores, que habían tenido una infancia tan difícil. La lucha por el metro, la prolongación hasta Villa de Vallecas, con las cadenas humanas que hicimos ahí cuando llovía, con los paraguas puestos todos y gritando Metro a Vallecas ya. Las luchas por todo el tema de infraestructuras, transportes, secuestramos la 57, la línea 10, Cibeles Palomeras, otras infraestructuras de transportes también, los semáforos que no teníamos, la lucha de la Coordinadora de Sanidad que fue muy interesante, que consiguió grandes avances aquí en Vallecas, la lucha por el centro cívico, por el Paco Raval, por la biblioteca. Por ejemplo, otra interesante fue la constitución de la plataforma de apoyo a los drogodependientes, que consiguió, con presencia vecinal de asociaciones, que el Centro de Atención Integral a Drogodependientes, el CAI de Villa de Vallecas, pues fuera público. Es el único centro público de Madrid que hay de esas características. Montábamos las fiestas, los carnavales, luchaba la gente por ello, la Coordinadora Infantil y Juvenil, y tantas luchas en que la población de Vallecas estuvo implicada. Como digo, fue un periodo, los años 80 y 90, muy movilizado. En este terreno de las drogas, por ejemplo, los terribles años 80 con la heroína, donde la gente se pinchaba en los portales, donde había manifestaciones cada semana, donde teníamos los focos ahí de La Celsa, Barranquillas, los mismos focos ahí en la avenida de Guadalajara, que era el supermercado de la droga, como ese esfuerzo vecinal por vencer y dar alternativas se plasmó al final en la consecución de ese centro. Bueno, pues en estas luchas que digo, es simplemente como un panorama muy rápido, y en muchas más, ¿cuál fue la presencia de la Iglesia? Pues creo que ahí fue fundamental. En torno, por ejemplo, a la parroquia de Santa Irene, con Carlos Jiménez de Parga, nació nuestro colegio, Centro Cultural Palomeras, con vocación de servicio y de luchar al lado de la gente, continúa hasta hoy. En torno a Santo Tomás de Villanueva estaba Julio Lois, los dominicos, Pedro, José Antonio, José Luis Alcalde, que siempre se implicaron en la asociación y en la lucha del barrio, intentando conseguir pues esas mejoras que hablábamos. En San Cosme y San Damián, con Fernando Carracedo, que estaban también un buen colectivo de comunidades, una comunidad cristiana de base muy interesante. Y los cristianos, yo lo que recuerdo sobre todo en este terreno es la fluidez de compromiso que había entre la gente de las comunidades y el barrio. Éramos los mismos, o sea, estábamos en un sitio, en los movimientos sociales y en la comunidad, con facilidad y con fluidez, no había conflictos. Yo creo que eso generó con el barrio, con gentes no creyentes, con gentes además de tradición muy laica y muy anticlerical muchas veces, porque había sufrido muchísimo, ¿no?, la consecuencia de una iglesia pues que había sido perseguidora de la gente, ¿no?, y de la cual pues tenía unas connotaciones negativas, ¿no? Yo creo que todo este conjunto de acción de estos curas junto con la gente de las comunidades hizo que muchísima gente en el barrio y en los barrios fuera respetando la acción de este tipo de gente. Y yo creo que eso fue una apuesta muy interesante que creo que hay que mantener, en el sentido de pensar que el Evangelio se encuentra en las personas, ¿no?, que la lucha por el reino está al lado de la gente y no en otro lugar. Y creo que es la lección fundamental. Según el análisis de bastantes parroquianos, a partir de los 80 hubo un parón del concilio que afectó a la vida de las parroquias y repercutió negativamente en movimientos como la JOC o el Junior. Se ha generado distancia entre base y jerarquía. Ha habido desesperanza y frustración en muchas personas ante una iglesia que parecía volver a tiempos pasados. No obstante, muchos han permanecido intentando trabajar en lo más cercano, sin perder del todo la esperanza en que una iglesia que siga de verdad a Jesús es posible, y la tenemos que hacer entre todos y todas. Hubo siempre una preocupación en nuestros primeros años, cuando nos reuníamos los equipos de las distintas parroquias. Llegamos a decir en algún momento, vienen los hijos de las clases burguesas del mundo obrero, o sea, de los más situados, la gente que tiene más acceso a la cultura, los críos sí están estudiando, pero los hijos de las chabolas no venían, que sin duda ese es el mundo de los marginados que descubres después, o que yo por ejemplo he descubierto después. Pero esos chavales sí llegan también, llegaron en los años 80 pidiendo ayuda porque estaban en la calle algunos de ellos, ya con problemas de delincuencia y con problemas de droga. Claro, porque algunos hijos de los que sí venían, alguno ya cayó en esa problemática y entonces ese alguno trajo a los demás
¿Por qué? Porque su conciencia de parroquia y demás era que siempre se les había ayudado, que siempre se había estado con ellos, y entonces los trajeron ellos. Pues el mismo sistema, con ellos vinieron las madres, porque las madres venían y decían, esto no ha ocurrido nunca en nuestra casa, esto, y mi hijo detenido, y eso de la droga que es. Y entonces lo que dijimos, bueno, pues vamos a reunirnos para esto. Y las madres empezaron a venir, algún padre, luego algunas novias o algunos esto, y se empezó a hacer la asamblea de las propias familias. Ahí descubres el valor del Evangelio, de esa buena noticia para estos chavales y para sus familias. ¿Cómo van a aprender ellos la buena noticia? Porque les has acogido, has abierto las puertas para ellos, porque te vas a vivir con ellos, entonces ya empiezas a ser miembro de esas propias familias, porque vas a la cárcel, porque protestas por las injusticias que estos chavales están sufriendo, porque son así a consecuencia de la situación social que viven, sociofamiliar, y eso hace que ellos mismos se hagan militantes después de su propia causa y nosotros con ellos, o sea que estamos juntos. A tiempos nuevos, retos nuevos. El paro, la inmigración y los refugiados llaman a la puerta de la Iglesia. Hay que acoger, apoyar en lo más básico y también enseñar a pescar. Varias iniciativas se ocupan de esto. Cáritas, el SOIE, además de una iniciativa empresarial, En la Brecha, que da oportunidades a personas con dificultades de inserción laboral, a los vecinos con escasos recursos para vestirse y a la propia ropa usada. Desde el año 2007, pues entonces las 5 comunidades parroquiales vieron la necesidad de ir montando algún proyecto que de alguna forma lo que posibilitara es que la gente no solamente fuese a la parroquia a pedir alimentos y a pedir ropa y cosas de eso, ¿no? Sino que lo fundamental es ser capaces de que la misma gente pues vaya también notando un poco la diferencia de lo que es aquello que es dado a aquello que de alguna forma te cuesta algo, ¿eh? Sí. Más. Uno de los objetivos fundamentales es la inserción laboral de personas que normalmente no se incorporan en el mercado laboral. Normalmente nos lo remiten de asociaciones. Estamos colaborando pues, con Cáritas, con el Servicio de Orientación de Empleo de aquí de la zona, con la Asociación de Vecinos del Alto del Arenal, que también nos remite a través de la trabajadora social, nos remite personas, y luego con CEAR también, el Centro de Ayuda al Refugiado. Y entonces, bueno, pues nos derivan a las personas, nosotros pues hacemos una pequeña entrevista y analizamos un poco la situación y vemos el perfil, si es adecuado un poco al proyecto, ¿no? Me llamo Elisa y llevo trabajando en los proyectos de Cáritas desde el 2010. Concretamente aquí en San Cosme y San Damián, pues estoy en el Servicio de Orientación para el Empleo. Me ocupo sobre todo pues, de atender a la gente del servicio doméstico y también de inscribir en cursos de capacitación y pruebas que Cáritas tiene organizadas para los inmigrantes y gente del país que se encuentra en esta situación de paro. También doy clases en CETA, que es el Centro Educacional Territorial de Adultos, con mujeres, sobre todo magrebíes, de Marruecos, pero también hay de otras nacionalidades, Bangladesh, etíopes, etc. Que os veáis también como representantes de alguien, el amigo invisible que estará en San Pablo y en San Cosme, en San Damián, etc. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho en ti todo esto? Jesucristo, el resucitado. Que además yo le llamo eso a la Iglesia en expansión. Claro, Jesús vivió en su escenario. No se puede aplicar a toda la vida de Jesús, que sigue siendo la vida, pero ahora de los hombres de ahora. No todo está hecho en una iglesia que quiere seguir a Jesús y ser misionera. Las parroquias se comprometen con caminos por los que hay que seguir avanzando para dar mejor testimonio.
uno de los retos que tenemos por delante es darle más papel a los laicos y laicas, con un reconocimiento eclesial de sus servicios en la Iglesia, reconociendo el importante papel de las mujeres. Otro hecho que ha conmovido a muchas personas de nuestras parroquias y les ha planteado no pocos interrogantes es el gran número de curas que, en un momento, han optado por casarse y se han visto apartados, por ello, de su ministerio. En primavera de 2014, un buen número de sacerdotes y de laicos del arciprestazgo escribieron una carta al Papa Francisco para informarle de esta experiencia, al mismo tiempo que se comprometían con él en encontrar nuevos caminos en la Iglesia para no seguir perdiendo toda esta riqueza que pertenece a la comunidad. Con la democracia florecen en nuestras parroquias las escuelas sociales. Si los cristianos tienen que estar comprometidos en el análisis y la transformación del mundo que nos rodea, es preciso formarse juntos sobre temas de actualidad. Dentro de las escuelas tienen un gran protagonismo las de mujeres. Ellas sostienen la Iglesia, no dejan de profundizar en temas que les preocupan y traen a expertos que puedan esclarecer sus búsquedas. Ellas acompañan a sus hijos, traen a sus maridos. Las mujeres han sostenido también muchas luchas sociales del barrio mientras los hombres estaban en el trabajo. La Iglesia tiene una deuda con ellas. Nuestras parroquias se implican en la cultura popular. Buscamos saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y qué es lo que nos une aquí y ahora, aún con nuestras diferencias. En esta búsqueda de la historia, de las tradiciones, los mitos, las parroquias participan junto con otras asociaciones barriales. Coros y charangas son alimentados, acogidos e impulsados por nuestras iglesias locales y nos sentimos enriquecidos por ellos. Hay algo en nuestra historia que debemos revisar. A través de los niños hemos llegado a las familias, pero los niños han seguido porque nuestras iglesias se hacían creíbles para los adultos y atractivas para ellos. Nuestras comunidades daban testimonio y transmitían la buena noticia de Jesús. También los niños han podido seguir como jóvenes vinculados a las parroquias cuando otros jóvenes les han acompañado con una metodología activa y participativa. Durante años, los campamentos de niños, de jóvenes y luego de familias han sido un medio para hacer comunidad que se quiere y se respeta. Curas, religiosas y laicos han sido como una familia y su mensaje ha tratado de ser el de Jesús. Este es un reto para el futuro. Somos diferentes por edades, por forma de expresar la fe, pero allí donde habría oposición porque somos distintos, se busca la interacción, el diálogo, saber que juntos hacemos comunidad de Jesús. No vale todo, hay que seguir afinando para ver si nuestras comunidades siguen verdaderamente a Jesús o si son atraídas por otros poderes que puedan corromperlas. Yo creo que han cambiado los tiempos bastante. Ha habido una disminución en este sentido de la presencia, porque ha habido un cambio de época, de temporada. Las nuevas generaciones tienen también otras sensibilidades, hay otras formas de acción y de lucha, y este terreno, digamos, que hemos vivido, pues se ha ido debilitando, es evidente. Pero yo creo que es también una llamada a la esperanza y a la continuidad de la labor y de la acción. De modo que después de tantos años, con tanta gente, mucha gente aquí en el barrio se ha hecho más amiga, se ha hecho más solidaria, y ha conseguido muchas cosas de las que hoy disfrutamos y disfrutan las nuevas generaciones. Y en eso estamos, en los nuevos retos, en los nuevos desafíos, y intentar continuar. Para mí, Vallecas ha supuesto toda una escuela de aprendizaje del ser cura. Es decir, propiamente ha sido la gente del barrio, la que me ha ayudado a ser cura. Y de entre la gente, pues con una referencia muy especial al mundo de la marginación juvenil, al mundo de la chavalería en la que me he desenvuelto, donde realmente he visto que los pobres, los excluidos son los auténticos protagonistas de la comunidad y no solo los destinatarios de la acción caritativa de la Iglesia, ¿no? Entonces, básicamente, Vallecas de alguna manera me ha configurado. Y grandes desafíos que me parece que nos presenta el momento actual. Primero habría que decir, creo que estamos en un momento interesantísimo, apasionante.
Algunos dicen que estamos en un nuevo eje axial, que hay momentos de la historia en los que se producen crisis, convulsiones, una aceleración impresionante, y estamos en uno de esos momentos de aceleración histórica, por otra parte, de gestión de la diversidad, que siempre es compleja, pero también es una tarea que está por delante. Y en cuanto a la Iglesia, pues yo creo que la designación del Papa Francisco para la Iglesia Universal ha supuesto como un cambio en muchísimas cosas. Y de ese cambio yo creo que pero más que el Papa, yo creo que más que ha sido un cambio provocado por el Papa, ha sido que es una realidad dentro de la Iglesia que necesitaba abrir las puertas, que era como una especie de olla a presión y que se ha dejado empujar por la fuerza del Espíritu, y el Papa participa de ese dinamismo, y los cambios que ha habido en la Iglesia en Madrid también creo que participan de ese dinamismo. Y como grandes desafíos que me parece que tenemos en la Iglesia, el primero sería recuperar la normalidad, ser personas normales que al mismo tiempo ejercen la contraculturalidad, la disidencia que conlleva siempre el Evangelio de Jesús. En segundo lugar, creo que hay un desafío muy importante que pasa por la corresponsabilidad dentro de la Iglesia. Y en ese sentido me parece que es fundamental la recuperación de que los laicos son mayores de edad, es la mayoría de la Iglesia, y dentro de la mayoría de la Iglesia están las mujeres, y evidentemente las mujeres no pueden seguir siendo postergadas en la Iglesia. Y el tercero de los desafíos, marcaría esos tres, tiene que ver con el mundo de la pobreza y de la injusticia, ¿no? Es decir, una Iglesia que quiera ser creíble, que quiera ser significativa, tiene que seguir el mandato del Señor. Y yo suelo resumirlo siempre diciendo que para mí la identidad de la Iglesia y de todo cristiano se reduce a cosas elementalmente simples, que es volver a los orígenes y volver al lugar ese simbólico de nacimiento de la Iglesia, que es cuando dice Jesús: ahí tienes a tu madre, y a Juan: ahí tienes a tu hijo. En ese sentido, una Iglesia que tenga fijos los ojos en el Señor, para no despistarse con ningún tipo de ideologías, que esté a los pies de la cruz y de todos los crucificados, y tratando de ser uno para que el mundo crea. No más, tratando de llevar la buena noticia de Dios, porque evangelizar no es otra cosa que dar buenas noticias de parte de Dios a quienes las reciben malas de parte de las injusticias o del sufrimiento, sobre todo cuando ese es evitable, ¿no? Primero, os agradezco esta presencia de la Ciperstalgo, por supuesto, el hecho de venir a transmitirme en vivo lo que estáis preparando, pues claro, os lo agradezco de lo que habéis hecho, y me compromete a que yo, desde aquí, desde mi rinconcito, desde esa capilla que está ahí al lado, donde paso muchos ratos buenos, de todo, a veces, pues que os agradezco de verdad de corazón a toda la Ciperstalgo de San Pablo este recuerdo, que es como un sacramentico de aquellos tiempos y de aquella gente. Así que Dios os lo pague. Queremos una tierra que ponga libertad. No se puede sepultar la luz, no se puede sepultar la vida, no se puede sepultar a un pueblo que busca su libertad. Como estrellas siempre brillarán, porque aún muertos seguirán viviendo, porque el pueblo nace cada día, caminantes de la verdad, cantarán por los caminos y su voz resonará a lo largo de toda la historia, como un eco que siempre se oirá. A lo largo de toda la historia, desafío que no acabará.